Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El ámbito global, el ámbito internacional, tiene dos focos claramente hoy. En los dos hay un denominador común, que es Estados Unidos. Washington se mueve a dos tiempos, en dos regiones distintas, con dos crisis diferentes, pero con un mismo patrón. Intenta conservar su influencia global en un mundo donde, sabemos, los equilibrios de poder están cambiando. En el caso del continente europeo, es Ucrania la protagonista, sin duda, con una alianza que parecía inquebrantable, solidaridad casi automática y convicción que llegaba desde Washington de que Kiev debía resistir el tiempo que hiciera falta. Todo eso se resquebraja, lo sabemos. Las dudas internas en Estados Unidos, desde la presión presupuestaria hasta las campañas electorales en su momento, en el horizonte las elecciones de mitad de mandato, pero incluso los logros, el poder colgarse medallas por la resolución de conflictos, sin duda condicionan la estrategia que se está siguiendo. Hay que recordar todo lo que vivimos hace unos días con ese scoop de Axios y esa revelación de un plan de paz pergeñado a dos bandas solamente entre Washington y Moscú, y contenía propuestas que implicaban cesiones muy duras para Ucrania que Zelensky no estaba dispuesto siquiera a considerar. Pero el núcleo del escándalo era precisamente no las líneas rojas en concreto, sino que el futuro de un país se discutiera sin el propio país, que se negociara sin tener en cuenta a Ucrania. Esto ha hecho recalibrar el mensaje, ha hecho que se hayan producido reuniones en las que está dando su opinión la propia Ucrania. La Casa Blanca ha matizado, ha insistido en que no hay negociación sin Kiev y ha subrayado que ningún plan de paz puede imponerse desde arriba, pero todo esto, al final, forma parte de un guión estadounidense que es ya conocido con esta administración: corregir una torpeza táctica, pero sin renunciar de ninguna manera al objetivo de fondo estratégico, a dar por concluido de una vez por todas, por interés propio, el conflicto. La realidad es que Washington busca una salida. ¿Por qué? Porque quiere reducir costes, quiere liberar recursos para el verdadero escenario internacional que le obsesiona, que es el que se dirime en el eje Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, con China, esa disputa por la hegemonía mundial. Al final, Ucrania no es más que otro frente más por la atención estratégica de la Casa Blanca, y no el más importante. Otro frente que sí que le preocupa por cercanía, igual incluso más, es el del Caribe. En Estados Unidos, respecto de Ucrania, se aparenta mesura, prudencia, altura de Estado. En el Caribe se muestra una postura mucho más explícita, sacando músculo militar, mucho más coercitiva. Se mandan señales políticas, no hay más que tener en cuenta y escuchar esa designación del Cártel de los Soles que Washington atribuye a altos mandos del chavismo como organización terrorista, para darse cuenta de que lo que está haciendo es abrirse oportunidades prácticas para alterar el marco jurídico con el que Estados Unidos opera en la zona, abriéndose así la puerta a acciones más agresivas, sanciones más duras, operaciones de inteligencia ampliadas, incluso escenarios militares que serían limitados pero que serían ya factibles dentro de su propia legislación. En el Caribe, Washington, lo hemos contado, ya vuelve a comportarse como lo hizo durante todo el siglo XX, como un poder, como dicen ellos, hemisférico, dispuesto a ejercer presión sin complejos, y volviendo a la doctrina Monroe, que aunque pasada de moda nominalmente, al final es lo que está haciendo Estados Unidos: seguir a pies juntillas esa doctrina Monroe de su patio trasero, en el que no quiere nadie que se salga del guión. Caracas sabemos que no está dentro del guión. Al final, cuestiones como las tensiones por todos los recursos del Esequibo, el deterioro político, el colapso económico, o incluso las posiciones que han ido tomando paulatinamente Rusia e Irán dentro de ese país, pues han convertido a Venezuela en un punto caliente del tablero regional, sobre todo a ojos de Washington. Uno se pregunta, ¿qué pretende Estados Unidos? ¿Disuadir a Maduro? ¿Prevenir una desestabilización que afecte a una zona de producción energética importante como es el Caribe? ¿O incluso enviar un mensaje a Moscú y a Pekín, que cada vez están más presentes en la región? Al final, es evidente que esto ofrece a intereses muy cercanos y muy relevantes desde el punto de vista geoestratégico para Washington. Es un recordatorio de que Estados Unidos no va a aceptar zonas grises en su vecindad inmediata, y eso se llama doctrina Monroe, es evidente. Lo que vemos en la comparación con Ucrania son dos escenarios claramente diferentes, dos formas de presión distintas, dos estilos incluso diplomáticos diferentes, todo bajo una misma lógica. Si opta por la negociación o la contundencia,
por pergeñar planes, aunque sea unilaterales o bilaterales, o por sacar el Gerald Ford, el gran portaaviones ultratecnológico de Estados Unidos, en función de lo que le convenga estratégicamente y lo que le garantice a Washington mejor el control del tablero en cada una de las zonas. Parece claro que en Ucrania la prioridad es evitar que la guerra que se eterniza devore indefinidamente recursos estratégicos que Estados Unidos tiene mucho más interés en enfocar en el Indo-Pacífico, donde está su verdadera área de disputa, de hegemonía, mientras que en el Caribe la prioridad es evitar que actores rivales ganen espacio en una región que Washington considera crítica para su seguridad local, su seguridad regional, que considera suya. Presionar desde dentro a un aliado, disuadir desde fuera a un adversario y marcar territorio, está claro. Lo que se pregunta uno es si esto sucede porque han cambiado las lógicas, porque Estados Unidos no tiene capacidad para más, porque al final son dos crisis simultáneas. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido capaz de mantener esto y más. ¿Se está replegando por intereses, por incapacidad? Pues no lo sabemos, el tiempo dará la respuesta, pero en cualquier caso todas estas crisis nos obligan a pensar en un mundo de bloques flexibles, que mencionamos muy a menudo, con alianzas condicionadas, con rivalidades que se multiplican y con un Estados Unidos, un hegemón que sigue siéndolo, que redibuja sus prioridades, y ese redibujo va a definir el equilibrio internacional durante los próximos años. Es imposible no tener en cuenta cómo está redibujando Estados Unidos el equilibrio internacional, porque a partir de ahí los demás se van a mover. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico.